universitario que siempre nos ha rodeado y siempre nos ha dado tantas satisfacciones, ¿no? Bueno, exponer un poco la línea de investigación a veces se hace un poquito complicado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y rápidamente. Vamos a ver, además estoy encantada porque estoy rodeada de tanta gente que conozco, que me encantan sus trabajos, así que bueno, vamos a hacerlo bien sabroso. ¿Puedo dividir la pantalla para presentar rápidamente? Ay, espérense, espérense, ay, Dios mío, creo que, esperen un momento, ok, ajá, ok, ¿puedo dividir la pantalla? Adelante, profe. Puede Ok, compartir. Puede compartirla. sí. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos, bueno, esta es una de mis líneas de investigación, ¿no? Tiene un nombre rimbombante, pero bueno, realmente voy a dedicarme a uno de los temas fundamentales, ¿no? Como dice allí, bueno, los estudios de procesos básicos de aprendizaje asociados a comportamientos complejos. En este caso es la creatividad de la que voy a hablar. Comportamientos complejos son muchísimos, ¿ok? Nosotros hemos abordado diversos comportamientos, pero la historia de este es bien particular porque comienza materialmente con mi historia en posgrado y tiene un buen tiempo. Cuando diga el año se me va a caer, no digo la cédula, el pasaporte y todo lo demás al lado, ¿no? Desde el año 1985 yo estoy coqueteando con la creatividad, gracias a mi mamá académica, la profesora Miriam Dembo. Ella fue la que me introdujo en este mundo tan espectacular. Entonces, vamos a ir con la siguiente. Ay, Dios, y entonces, ¿qué pasó aquí? Bien, como ustedes pueden observar ahí, ¿no? Este es un diseño de una niña, o sea, es un diseño de verdad, ¿ok? Los procesos básicos de aprendizaje se refieren a aquellos procesos que involucran la adquisición, mantenimiento, eliminación o reducción de comportamientos, por supuesto, discriminación, generalización, transferencia de aprendizaje. En este caso, de comportamientos complejos. ¿Por qué complejos? Porque implican una serie de etapas, de procesos psicológicos, ¿verdad? Mucho más precisamente complicados, de un comportamiento como por ejemplo, una cosa que uno podría ver como cotidianamente, como por ejemplo, qué sé yo, la ratica comiendo en la cámara de Skinner, que no es fácil, pero es para hacerle una parodia aquí, ¿ok? Bien, voy a hablar rápidamente, ¿no? Un poco de la adquisición tiene que ver con la posibilidad de que las personas puedan precisamente desarrollar nuevos comportamientos que no se encuentren en su repertorio. El mantenimiento tiene que ver con la posibilidad de que estos comportamientos adquiridos se mantengan en el tiempo. La eliminación o reducción de comportamientos tiene que ver con el hecho de precisamente eliminar o reducir a su mínima expresión conductas que se supone son, no son adecuadas socialmente o para el grupo de referencia social. Y la transferencia de aprendizaje es el proceso fundamental para poder permitir que las personas puedan realizar otras cosas en otros contextos. No es que solamente cuando está en el consultorio, cuando está en la escuela, el niño aprende a decir 2 y 2 son 4, pero cuando va al supermercado es incapaz de aplicar la adición. A eso se refiere la transferencia de aprendizaje, a la posibilidad de llevar ese proceso que se ha adquirido, ya sea en el aula o ya sea en el consultorio, a otros contextos adecuados. Ahora, en el caso de la creatividad, se puede hacer de diferentes perspectivas teóricas. Yo, vamos a decir que me adhiero a una de ellas y en particular en este caso estoy desarrollando tal vez una forma un poquito más complementaria de ver el estudio de la creatividad. Aquí voy a ser un poco más precisa, ¿no? Lo voy a hacer desde el análisis conductual,
pero un análisis conductual no tan skinneriano. ¿Ok? Bien, vamos a observar que específicamente hacemos hincapié en que para estudiar el comportamiento creativo, ahí está la primera diferencia. No hablamos de creatividad. La creatividad es un sustantivo, mientras que el comportamiento es acción, es una relación entre un organismo que se comporta, ¿verdad? Y el ambiente con el cual interactúa. Por tanto, ¿ok? El comportamiento, en este caso, no se llama creatividad porque es un sustantivo. Tenemos que aludir a un verbo. Por tanto, hablamos de comportamiento y hablamos de comportamiento creativo. ¿Ok? Bien, en ese contexto, entonces, el comportamiento creativo obedece a una unidad de análisis que se llama triple relación de contingencia. Esa triple relación de contingencia contiene unos antecedentes, es decir, unos eventos que normalmente acontecen antes de la respuesta, una respuesta como tal, luego vienen unos consecuentes, que son aquellos que ocurren luego, normalmente luego de la respuesta, y luego tenemos los factores de contexto, ¿ok? Que son aquellos factores que de alguna u otra manera están en la relación, aunque no tienen que ver con la relación directa, más pueden afectar tanto facilitando o interfiriendo la relación funcional. Ahora bien, tal como lo acabo de decir, en el caso de la enseñanza, ¿no? Podemos ver que los antecedentes normalmente son los materiales, las instrucciones que dan los maestros, las ayudas que proporcionan a los niños, el modelaje. ¿Por qué hago alusión a esto directamente? Porque mi línea de investigación está más directamente relacionada con los niños y con los procesos de aprendizaje directamente. La respuesta se refiere precisamente a esa unidad mesurable de comportamiento que puede observarse. Los consecuentes tienen que ver con aquellas cosas que suceden luego del comportamiento, como por ejemplo, los reforzadores positivos, ¿ok? Procedimientos de corrección, etc. Y los factores de contexto de los cuales acabo ya de hablar. En el caso de la creatividad, o del comportamiento creativo, tenemos varios puntos que han sido objeto o que son objeto de investigación. Y allí es donde se desarrolla realmente la línea de investigación o va evolucionando la línea. Entonces, uno de los primeros problemas es la definición. Ese es un problema duro de entrarle, ¿ok? Es un problema rudo. Se han empleado diferentes definiciones de lo que es un comportamiento creativo, en este caso, de lo que es la creatividad, en este caso, lo que se supone sea creativo. La creatividad se ha estudiado en cuanto a producto, en cuanto a proceso y en cuanto a las características de las personas. En cuanto a producto, normalmente se acude a los criterios de Guilford y Torrance en cuanto a fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Evidentemente, esto es solamente la investigación, y no voy a, aquí, como dice Rosa y Domenico, no voy a decir todos los resultados, pero esos 4 factores solo no permiten realmente el que se pueda definir la creatividad. Luego tenemos criterios de índole más social, y ahí el criterio social es fundamental. Tenemos criterios de utilidad, ¿ok? Hay diferentes criterios que deberían ser tomados en cuenta para poder definir el comportamiento creativo. Luego, el otro problema, como dice allí, es el de los efectos de los estímulos contingentes y las consecuencias del comportamiento. Esta ha sido la variable más investigada, si se quiere, desde el punto de vista del análisis conductual, y se ha encontrado hasta ahora, ¿verdad?, que el reforzamiento descriptivo social, que ha sido el más utilizado, tiene cierto efecto sobre el comportamiento, además de utilizar fichas, puntos y demás cosas. Sin embargo, no ha sido fácil verificar, tal como lo dice allí, la validez interna de esta variable, ¿ok? Los resultados son todavía un poquito inconsistentes.
Bueno, inconsistente no en el sentido de que no sea efectiva la variable es efectiva. El problema es que no se puede dilucidar exactamente si es el reforzamiento descriptivo social más efectivo o si es el reforzamiento social. Otro aspecto importante son los antecedentes. De hecho, uno no podría explicar cómo, por ejemplo, una persona le ponen un modelo a los niños, tú le pones un modelo, le pones un diseño, y entonces tú le dices a los niños, hagan algo parecido a esto. Bueno, hay niños que hacen una cosa completamente novedosísima, aún teniendo ese modelo, mientras que otros se lo copian. Entonces tú dices, ¿cuáles variables realmente están controlando ese comportamiento? Porque evidentemente la instrucción solamente o el modelo que le estás poniendo como antecedente no es lo que está controlando ese comportamiento. Y de allí que los resultados en las investigaciones que hemos realizado no han sido tan contundentes. El otro, como dice ahí, derivado de todos los anteriores, existe una serie de procesos relacionados con la transferencia. Sí, un minuto. ¿Ya? Ajá, exactamente, le queda un minuto. Perfecto. Entonces, está muy bueno. ya termino. Entonces, que son los procesos de transferencia de aprendizaje, de mantenimiento y de generalización. Voy a hacer aquí la síntesis. No, en cuanto a la síntesis, no, esto lo quiero decir rápidamente. El último factor que no hemos mencionado son los factores de contexto. Y es en lo último en lo que estoy metida, que es la influencia de la música sobre la conducta creativa. No la podía dejar pasar por alto, ¿ok? Esto es una de las últimas cosas que estoy investigando. En síntesis, tal como lo dice ahí, los estímulos consecuentes y sus efectos sobre el comportamiento creativo han sido los más estudiados. Pero allí tenemos todavía problemas metodológicos que nos han impedido evaluar exactamente cuál es el reforzamiento más efectivo. Seguimos investigando. En cuanto a los antecedentes, lo mismo. No queda muy claro cómo actúan los modelos o las instrucciones sobre la posibilidad de que se presenten comportamientos creativos. Por tanto, seguimos investigando. Los elementos definitorios también del comportamiento creativo es una cosa dificilísima de entrarle. Y en las últimas investigaciones hemos encontrado que mis alumnas, bueno, tesistas, que hemos logrado superar unos aspectos artefactuales que estaban en algunas medidas, lo hemos logrado superar a través de programas de computación. Lo otro, en cuanto a la generalización y transferencia, también quedan todavía sin respuestas contundentes. Y en cuanto al efecto de la música, tenemos que seguir investigando porque hay muchos aspectos aún que llevar a cabo, ¿ok? Quedan muchas cosas por hacer, como estudios transversales, con aspectos específicos, estudios longitudinales, ¿verdad? Para ver cómo evoluciona según el proceso evolutivo del niño, ¿verdad? Examinar mecanismos neurofisiológicos cuando la gente está creando, ¿ok? Estudiar el proceso creativo, y no puedo terminar, y por eso lo tengo que decir, que la creatividad, que ha sido una de mis líneas más importantes de investigación, permitirá abordar los problemas de la humanidad. Y finalmente, con las palabras de Saturnino de la Torre, la cuarta revolución o la ola de la humanidad, que es la creatividad, es el desafío de la búsqueda constante del conocimiento sobre el ingenio, sobre la inspiración, sobre la chispa que diferencia lo cotidiano de lo extraordinario, lo mundano de lo divino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora Rosa Lacarcela. Excelente línea de investigación y de verdad agradecido su participación, profesor. De verdad tengo tiempo sin saber de usted, pero me alegra que siga investigando. Agradecido de verdad, profe. Y bueno, fíjense, rapidito, me están informando que sobre las 5 debemos ir terminando porque la plataforma tiene otra actividad a esa hora. Entonces, les pido, por favor, encarecidamente,